Buen día, es un gusto saludarles. Antes de iniciar la clase el día de hoy, pues quería comentarles respecto a la evaluación del desarrollo de las clases virtuales, que es la fecha, a partir de la fecha 29 y 30 de mayo de este año, en horarios de 8 de la mañana, el día domingo, o sea, el día de hoy, hasta las 18 horas del día de mañana, el día lunes, ¿verdad? Entonces, los invito a que entren, realicen la evaluación, ¿verdad? En este caso se habilitará la semana 15 para que ustedes puedan ingresar y puedan realizar esta evaluación, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, entonces iniciamos la clase del día de hoy. Bueno, entonces iniciamos la clase. Hoy vamos a ver el contenido de la semana número 16, cuyo tema es la tipología y la vida útil de las estructuras. Dentro del objetivo de la clase del día de hoy, tenemos que conocer los diferentes tipos de estructuras, así como los elementos que la componen. En la clase anterior vimos la definición de los esfuerzos, vimos la definición de lo que es una estructura, ¿verdad? Que son los elementos que unidos entre sí dan forma a una estructura. También vimos cuál es el comportamiento de los esfuerzos, dependiendo el tipo de estructura, dependiendo la ubicación de los elementos, ¿verdad? Y las cargas a las cuales está siendo sometida dicha estructura. También vimos también cómo se comporta cada elemento ante determinado esfuerzo y los aspectos que debemos de considerar cuando vamos a diseñar algún tipo de estructura. Dentro de la tipología estructural, vemos que la inventiva del ser humano a través de la historia es ilimitada. Sin embargo, en la práctica hay limitaciones reales, que son numerosas, empezando por los materiales estructurales disponibles, los procesos de construcción y las limitaciones funcionales. Es decir, nosotros podemos idearnos un tipo de estructura, ¿verdad? Pero va a depender mucho que ésta pueda cumplir su función, va a depender de los materiales que vamos a utilizar, las cargas las cuales se les van a aplicar, también el análisis que se le va a hacer a la estructura, tanto en el comportamiento, estabilidad, rigidez, etcétera, que es lo que vamos a ver durante la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces nosotros podemos imaginarnos o dibujar incluso una estructura eh, producto de nuestra imaginación, pero posteriormente a esto hay que hacerle el análisis correspondiente porque cada material tiene su resistencia, sus propiedades mecánicas, ¿verdad? Y va a depender mucho de eso. Recordemos que podemos tener estructuras de madera, de metal, de concreto reforzado, mampostería reforzada, ¿verdad? O la combinación incluso de algunos de estos materiales. Entonces, tenemos que analizar cómo se comportan ante determinadas circunstancias, en este caso, los esfuerzos a los cuales se somete. Vamos a ver lo que son las condiciones de las estructuras. Además de otras propiedades particulares, las estructuras tienen que cumplir con tres condiciones muy importantes, las cuales son la resistencia, la rigidez y la estabilidad. Dentro de estos tres elementos más importantes podemos encontrar lo que es la estabilidad de una estructura, que es la capacidad que tienen los elementos de aguantar las acciones o los esfuerzos sin volcar o caer. Las estructuras que al aplicar una pequeña carga o por sí solas pierden el equilibrio,
se consideran como estructuras inestables. La estabilidad va a depender de la forma de la estructura, de los apoyos y de la distribución del peso de una estructura, ¿verdad? ¿Qué condiciones podemos tomar en cuenta para considerar una estructura que son más bajas y anchas, son más estables que las altas y delgadas, ¿verdad? También vemos que con una base ancha aumenta la estabilidad. Si la base tiene más peso, es mucho más estable, es decir, la parte de la cimentación o la base de la estructura. El uso de contrapesos permite también reequilibrar la estructura. Si la estructura tiene un buen anclaje o una buena cimentación, también nos genera estabilidad. También se puede mejorar la estabilidad con tensores, tirantes o escuadras de apoyo, ¿verdad? Esto es cuando tenemos estructuras bastante esbeltas, es decir, su relación de altura con su sección, es decir, son altas y delgadas, ¿verdad? Podemos utilizar ciertos elementos para poder mejorar la estabilidad, y esto es el uso de tensores, tirantes. Normalmente estos se usan por ejemplo, en estructuras de antenas, ¿verdad? De telefonía o antenas de radio, que, que dadas las condiciones y la forma de la estructura para mejorar su contrapesos, ¿verdad? Y tomando en cuenta estas condiciones. En algún momento, pues van a haber estructuras que no, por cuestiones de espacio, cuestiones de presupuesto, no podemos cumplir con alguna de estas condiciones. Por ejemplo, tener una estructura más baja y más ancha, ¿verdad? A veces el diseño arquitectónico de la edificación pues no lo permite. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros buscar alternativas, ¿verdad? Alternativas de materiales, el tipo de estructura para poder garantizar la estabilidad y que también la estructura pues tenga el diseño que se requiere. Podemos observar en la imagen, ¿verdad? En el diagrama tenemos la estabilidad, que es básicamente para que la estructura se mantenga siempre erguida y no vuelque. Un aspecto importante de la estabilidad es el centro de gravedad que tiene que tener la estructura, ¿verdad? El centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación del peso de dicho cuerpo. El centro de gravedad tiene que estar dentro de la base y lo más cercano al suelo posible para que la estructura sea estable. ¿Cómo conseguimos esta estabilidad? Añadiendo más masa a la base, empotrando su parte inferior al suelo, poniendo tirantes dependiendo la estructura. El empotrando su parte inferior al suelo es el tema de la cimentación, ¿verdad? Parte de una de las funciones principales de la cimentación, además de transmitir todas las cargas que absorbe la estructura al suelo, también es esto, ¿verdad? Darle cierta estabilidad al momento de tener, en este caso, pues la base eh, eh, debajo del nivel del suelo, ¿verdad? La profundidad pues va a depender mucho el tipo de estructura, los esfuerzos, el tipo de suelo también, el material que conforma el suelo, el valor soporte que tiene el suelo, ¿verdad? Va a depender la profundidad de la cimentación, porque lo que se busca es darle estabilidad a la estructura. Esto es con respecto a la estabilidad. Ahora, con respecto a la resistencia, vemos que es la capacidad que tienen los elementos estructurales de aguantar los esfuerzos a los que están siendo sometidos sin romperse. Depende de muchos factores, entre los que destacan el material utilizado, su geometría y el tipo de unión entre los elementos. Para cada tipo de estructura debemos de escoger el material más adecuado dependiendo la edificación que vamos a hacer. Entonces estos tres aspectos, el material, la geometría y la unión de los elementos. Recordemos que una estructura es la unión de varios elementos que al final pues le dan forma a un todo, ¿verdad? Entonces, la unión
es un punto en algún momento vulnerable dentro de la estructura, porque no solo tiene que cumplir la función de transmitir los esfuerzos, sino que también tiene que dar cierta ductilidad, ¿verdad? Para poder que esta transmisión se pueda realizar de una manera adecuada. Además, la función de unir, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material que usemos para la unión, por ejemplo, en el caso de utilizar madera, ya vimos que hay diferentes elementos de uniones, como lo es los clavos, los tornillos, pernos, ¿verdad? A través de platinas también, que eso nos sirve para realizar estas uniones. En el caso de la estructura de metal, tenemos pues también pernos, tenemos la soldadura, ¿verdad? Entonces estos puntos en algún momento, si no se realizan de la manera correcta, utilizando los materiales adecuados, pueden ser los puntos más débiles de la estructura. Entonces ahí pueden haber fallas si en algún momento pues no se tomaron las consideraciones adecuadas. La geometría también es un aspecto importante, la forma que va a tener la estructura, ¿verdad? Hay figuras geométricas que son bastante estables y otras no tanto. Por ejemplo, en el caso de una estructura triangular, vemos que por la forma del triángulo, pues son de las estructuras más resistentes, ¿verdad? Es muy difícil que éstas se puedan deformar siempre y cuando pues, se tenga las medidas de los elementos, el diseño, pues que sea adecuado a la carga que se va a estar aplicando en la estructura. En cuanto a la geometría, el diseño del elemento y del conjunto obedece a las características del esfuerzo o del conjunto de esfuerzos que se tienen que resistir. Por eso, en el caso de la madera, el acero, pues hay diferentes tipos de perfiles, ¿verdad? Tenemos los angulares, tenemos las costaneras, en el caso de la estructura de metal, angular en L, perfil en T, que va a depender del espesor de la lámina o del perfil de metal, que va en función de los esfuerzos que pueden soportar este tipo de materiales. La geometría de la estructura en su conjunto, además de la de los elementos aislados, determina también la capacidad de resistir mejor los esfuerzos. El sistema de unión, como les decía, es muy importante, ¿verdad? Porque es el que va a determinar en algún momento el buen funcionamiento de la estructura, ¿verdad? Porque no solo tiene función de unir, sino que de transmitir los esfuerzos de un elemento a otro. La resistencia, pues ya vimos que es para soportar las cargas sin romperse. Va a depender del tipo y cantidad de material de construcción, de la forma que va a tener la estructura, y que todos los materiales, recordemos que por sí solos, cada material pues tiene su ficha técnica, todos estos tienen su punto de ruptura, ¿verdad? Un concreto reforzado, un elemento de madera, un elemento de acero, pues tienen sus límites, tienen su límite de fractura. Entonces tenemos que determinar cuál es para en base a eso poder diseñar y determinar qué tipo de elementos vamos a utilizar en nuestra estructura. Y por último tenemos lo que es la rigidez. Que en este caso la rigidez es la capacidad que tienen los elementos de la estructura para aguantar los esfuerzos sin perder su forma, es decir, sin deformarse, manteniendo sus uniones. Las estructuras rígidas se dice que son indeformables. Las estructuras no rígidas pueden perder su forma tras un esfuerzo y se dice que en determinado punto pueden llegar a deformarse. Cuando una estructura pierde rigidez, los ángulos que se forman entre los elementos resistentes cambian respecto a los ángulos originales. Entonces, en algún momento, al cambiar estos ángulos que ya se tienen debidamente diseñados, los ángulos que se forman entre la unión de los elementos,
Entonces, al cambiar ese ángulo, puede en algún momento tener más esfuerzo del que debería determinado elemento, dado que ya se empezaron a perder las uniones ya están empezando a ceder o el elemento, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya puede empezar a, a tener ciertas fallas la estructura. Las estructuras con uniones no rígidas se dice que son articuladas. Por ejemplo, las uniones como lo son las bisagras, ¿verdad? Que en algún momento pues dan cierto o permiten cierto movimiento, ¿verdad? De la estructura. En grandes estructuras como edificios y puentes se necesita rigidez, pero no una rigidez total, ya que las cargas pueden provocar roturas. Es decir, una estructura debe ser lo suficientemente rígida, pero no una rigidez total. Recordemos que cuando tenemos movimientos sísmicos, cuando tenemos cambios de temperatura o incluso vientos fuertes, la estructura tiene que tener cierto movimiento, ¿verdad? Para poder disipar esa energía. Si es demasiado rígida, entonces lo que en algún momento podemos generar es una rotura de los elementos, ¿verdad? Entonces tiene que tener cierta flexibilidad, cierto movimiento. Obviamente es un movimiento pues milimétrico, ¿verdad? Que hay parámetros en los cuales pues la estructura tiene que oscilar o tiene que moverse conforme a las ondas del sismo o los vientos, ¿verdad? Pero debe de tener tiene sus limitantes, ¿verdad? Entonces, si tenemos una estructura demasiado rígida, puede provocar este tipo de inconvenientes. Además, recordemos que las estructuras, dependiendo del material que tienen, también son sujetas a que cuando tenemos temperaturas muy altas, los materiales sufren cierta expansión, como lo es en el caso del acero, el concreto, ¿verdad? Entonces, por esta razón deben de dejarse ciertas juntas de dilatación, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el caso de una estructura metálica, de las más conocidas, como lo es la Torre Eiffel, ¿verdad? Creo que en algún momento todos hemos escuchado esta estructura, ¿verdad? Esta, por ejemplo, en verano, solo por cuestiones de dilatación térmica, crece hasta 18 centímetros y puede oscilar lateralmente hasta 7 centímetros. Verá cómo es estructura de metal y dadas las altas temperaturas se da esta dilatación térmica, ¿verdad? Son materiales rígidos y uniones rígidas. Los metales, en este caso, pues son materiales más rígidos que las maderas y derivados. Una soldadura no debe de quedar quebradiza. La unión, en este caso, que se realizan con algún adhesivo, queda fija al esperar el tiempo adecuado. Utilizar elementos como tornillos, pernos, o un tirafondo, que es una especie de tornillo también, no debe quedar suelto o pasado de rosca. Una fuerza puede quedar, una tuerca debe quedar bien apretada con una llave fija. Esto es por el tema de uniones, ¿verdad? Para poder garantizar el buen funcionamiento de las estructuras. Entonces, analizamos la rigidez, ¿verdad? La deformación de los elementos no debe pasar de los límites permisibles por las normas de construcción y las normas de diseño. También se consigue en algún momento esta rigidez soldando uniones con la forma y los materiales apropiados. Aquí utilizamos este tipo de elementos como son las triangulaciones, ¿verdad? Que vemos que el triángulo es el único elemento o la forma geométrica, el único polígono indeformable. Por eso es que se utiliza mucho en diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Las diagonales usadas para triangular se conocen como arriostramientos. Entonces, ya viendo lo que es en sí las condiciones que deben cumplir las estructuras, pues ya vamos a analizar un poco más lo que son la tipología, en este caso, pues la clasificación de la estructura,
de las diferentes estructuras dependiendo la forma, el proceso constructivo que se utilice, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo que es las estructuras masivas y podemos observar que son estructuras sólidas, macizas, que se construyen colocando material en grandes piezas, que se conoce como bloques, o mediante material continuo como el concreto. Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales, de forma que generan o forman un todo, ¿verdad? Que opone su pesadez y material y masa material a las solicitaciones que actúan sobre ellas. Normalmente pues son idóneas cuando hay que esperar esfuerzos de compresión, ¿verdad? Entonces, vemos que este tipo de estructuras, como lo podemos observar en la gráfica, es a través de bloques, ¿verdad? Son bastante voluminosas, bastante pesadas, ¿verdad? Y le dan forma a la estructura. En este caso, pues pueden observar la imagen de una pirámide que a través de los años y el tiempo, dada la magnitud de la estructura, pues a pesar de del viento, los sismos, pues es muy difícil que estas estructuras puedan colapsar, o sea, se van deteriorando en algún momento, pues dadas las condiciones de construcción, pero normalmente son estructuras masivas. Hoy en día, pues casi no se utilizan, ¿verdad? Dado que requieren de mucho espacio, de mucha área para poder construirlas, eh, mucho tiempo también, en algún momento recursos. Hoy en día, pues se han empezado a sustituir este tipo de estructuras masivas con otro tipo de sistema constructivo, como lo es el concreto reforzado. O sea, cuando ya se incluyó este material como lo es el acero, el hierro de refuerzo, que nos permite hacer elementos un poco más pequeños en sección, ¿verdad? Y que nos pueden brindar esa resistencia, ¿verdad? Que en algún momento nos podían dar las estructuras masivas. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando tenemos las presas que se dan en las hidroeléctricas o en los embalses, ¿verdad? Para detener algún río, para crear algún reservorio. Entonces vemos que antes se hacían presas pues por su propio peso, ¿verdad? Estructuras masivas, bastante anchas en la base, llevaban demasiado material, tiempo. Entonces con la utilización del diseño y el cálculo estructural, pues se han ido haciendo estructuras más pequeñas, solo que con concreto y con acero debidamente reforzadas, que cumplen con la misma función, ¿verdad? Así como podemos observar, tenemos una presa, ¿verdad? Que es de concreto. Si analizáramos la sección o la forma de la presa, posiblemente es mucho más pequeña en volumen que colocáramos una presa de pura piedra o de puro concreto macizo, ¿verdad? Que requeriría más área o más extensión para que su propio peso evite ese empuje que el agua le está haciendo, ¿verdad? Que evite volcarla o evite que se corra, en este caso, el elemento como lo es la presa. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras abovedadas. Dentro de las estructuras abovedadas, vemos que son estructuras formadas por arcos y bóvedas que permiten cubrir espacios mayores y aumentar los agujeros o las luces en las estructuras. Los arcos y las bóvedas están formados por piezas denominadas dóvelas que trabajan resistiendo las fuerzas que reciben y transmiten y que se conocen como empujes mediante esfuerzos de compresión.
También podemos ver que los romanos trajeron este gran descubrimiento, el arco y la bóveda, ¿verdad? Como pueden observar ustedes en la imagen, ¿verdad? E incluso hasta la fecha estas mismas formas de arco y bóveda se utilizan en la construcción de puentes, ¿verdad? Y también se utilizan en la construcción de estructuras, ¿verdad? Que están sometidas a compresión, ya que por la forma que tiene el arco y la bóveda, pues son materiales son formas, digamos, de construcción que son bastante versátiles, que tienen un buen comportamiento ante la compresión, se distribuye de una mejor manera las cargas y nos permiten cubrir luces un poco más grandes, ¿verdad? Distancias más amplias sin necesidad de colocar alguna columna o algún elemento de apoyo intermedio, pues que se utiliza mucho en puentes, en áreas pues donde es un poco más complicado estar colocando columnas o apoyos para determinada estructura o elemento. También tenemos las estructuras entramadas, que son las estructuras que se utilizan en la mayoría de construcción hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos realizando una estructura de un edificio, de una vivienda, ¿verdad? Utilizamos este tipo de estructura de entramado que está constituido por elementos de concreto armado, de acero, de madera, ¿verdad? Que se entrelazan en estos elementos, que hay unos elementos verticales que se conocen como columnas, elementos horizontales como vigas, también tenemos la losa y que le van dando forma a esta estructura de una estructura entramada, como se conoce también, ¿verdad? Que básicamente pues es la unión de estos elementos horizontales y verticales, es decir, vigas, columnas, losa también, que nos ayudan a formar estos como pórticos o estos entramados, ¿verdad? Para darle forma a nuestra estructura. Pueden ser cabal de madera, concreto, acero, ¿verdad? Entonces es como recordemos que estas estructuras, pues en algún momento se conocen como, ya en términos un poco más común o más coloquial, como una estructura es como el esqueleto, ¿verdad? De una edificación, en este caso, pues una vivienda, un edificio, un puente, etcétera, ¿verdad? Esto es respecto a las estructuras entramadas. También tenemos las estructuras trianguladas, que se trata de una estructura formada por barras o perfiles de acero formando triángulos. Son estructuras sorprendentemente ligeras y muy versátiles, es decir, se emplean en varios tipos de construcciones o edificios, desde naves industriales, pasando por torres de alta tensión, grandes puentes, ¿verdad? Por la forma que tienen. Si se recuerdan, acabamos de mencionar que el triángulo es una de las figuras geométricas más resistentes, ¿verdad? Entonces, por esta razón, muchas estructuras se construyen utilizando esta figura geométrica como base, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues está formada por elementos lineales de poca sección, ¿verdad? Que pueden ser de metal, de madera o de algún otro elemento, y que en este caso pues crean superficies planas o tridimensionales dependiendo del diseño y la estructura mediante la repetición de estas formas triangulares. Las uniones entre las barras normalmente no son rígidas para evitar que estas rigideces o esta rigidez pueda perjudicar al elemento. Sin embargo, sin que exista la posibilidad de que las barras se puedan deformar o los elementos, los triángulos que forman la pieza base de la estructura son indeformables. Como pueden observar en las imágenes, tenemos
una estructura que sirve como torre para la transmisión de alta tensión, ¿verdad? Son estructuras bastante altas, ¿sí? Entonces, dada la forma, a base de estas estructuras triangulares, pueden darse cuenta que tiene una estabilidad, además de soportar su propio peso, soportar todo lo que es las cargas y los esfuerzos que le generan al estar anclados al cableado, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que esa estructura, a pesar del tamaño y las dimensiones, es bastante liviana en comparación. Si nosotros quisiéramos hacer esa torre o esa estructura de concreto, por ejemplo, de concreto armado, sería demasiado tiempo, demasiado costo. La torre sería muy pesada, ¿verdad? Muy pesada, dadas sus condiciones, su altura y a los esfuerzos a los cuales está siendo sometida, posiblemente tendría que ser mucho más ancha, mucho más robusta para poder tener una estructura estable también, etcétera, ¿verdad? Entonces todo va a depender del funcionamiento que va a tener la estructura. Así es como nosotros vamos a determinar qué material es el adecuado o qué estructura es la adecuada para poder cumplir con esa función. En este caso, pues las estructuras trianguladas es la mejor opción en cuestión de tiempo, en cuestión de estabilidad versus altura, también que es en algún momento una estructura más liviana, ¿verdad? En comparación con otras. También podemos observar lo que es la estructura, ¿verdad? De techo en la imagen de abajo para poder cubrir luces mucho más grandes en la mayoría de estadios o en áreas donde no podemos colocar puntos de apoyo intermedios, pero necesitamos cubrir áreas de estructura de techo, etcétera. Es muy utilizada este tipo de estructura, ¿verdad? Porque nos permite cubrir grandes luces. Cuando nos referimos a cubrir luces, es decir, poder abarcar espacio o distancias sin necesidad de colocar puntos de apoyo intermedio. Entonces, esta estructura es muy útil y utilizada para este tipo de construcciones, ¿verdad? También tenemos las estructuras colgantes, que este tipo de estructura pues basa su funcionamiento en la utilización de cables de los que cuelga la estructura. Estos cables también son conocidos como tirantes. Entre este tipo de estructura, los más conocidos son los puentes suspendidos o puentes colgantes, aunque los podemos ver también en carpas, en antenas de torres, etcétera, ¿verdad? Entonces, también este es otro tipo de estructuras, todas las que tengan o que estén relacionadas o que tengamos que estar, como dice ahí sí que la palabra era colgando o deteniendo los diferentes elementos a través de este tipo de elementos como lo son los cables eh, que, que se utilizan. Normalmente, pues colgantes, cuando tenemos, por ejemplo, estructuras de alguna grúa, ¿verdad? Que hay en la grúa, pues es combinación de estructura triangular, porque si vemos el brazo y la estructura de una grúa estacionaria, ¿verdad? Vemos que toda su base o toda la estructura es formada por estructuras triangulares, ¿verdad? Y adicionalmente posee también estos cables, ¿verdad? Que nos ayudan a sujetar eh, y levantar los elementos. Vimos también en la clase anterior que los cables funcionan a tracción, es decir, a quererlos estirar, tienen una muy buena resistencia ante este tipo de esfuerzos, dependiendo del diámetro del cable, el material, etcétera. Entonces, parte de la función de estas estructuras colgantes es esta, ¿verdad? Detener la estructura, que lo que va a querer hacer es jalarla hacia abajo, es decir, estirarla como lo es el esfuerzo a tracción. Bueno, ya terminando de ver lo que es la tipología, la clasificación de las estructuras de manera general, porque pues hay mucho más subdivisiones de cada una de estas categorías, ¿verdad? Dependiendo
el material y dependiendo la estructuración de las estructuras, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la vida útil de los materiales y las estructuras. La vida útil, pues, es la duración estimada de un objeto que puede tener cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado y normalmente se calcula en horas o años de duración. Es importante contemplar la expectativa de vida y la durabilidad de diversos materiales y componentes usados en la construcción, ya que su vida dependerá, entre otros factores, de la calidad y condiciones en su instalación y construcción, del nivel de mantenimiento y las condiciones climáticas y la intensidad de su uso. La vida útil, pues, del material o de la estructura como tal, debemos de empezar primero por la vida útil del elemento como tal, ¿verdad? ¿Qué tipo de material es? Las condiciones que tiene, ¿verdad? Si es un elemento de madera, un elemento de metal, un elemento de concreto, ¿verdad? Analizar también la ubicación del proyecto, es decir, las condiciones climáticas. Si vamos a construir la estructura en un clima muy frío, muy caliente, o hay demasiada lluvia, hay presencia de nieve, hay fuertes vientos, es un área sísmica. Si estamos cerca por ejemplo, estamos cerca de la playa o del mar, ¿verdad? Por toda lo que es la salinidad, por ejemplo, en estructuras metálicas, en este tipo de localización de proyectos en estas áreas, pues se debe tener un tratamiento especial para la estructura metálica porque se corroe con una mayor facilidad y rapidez. Entonces, todos estos tipos de aspectos tenemos que analizarlos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a construir? ¿Cuáles son las condiciones climáticas? ¿Cuál va a ser la intensidad de uso? Y en base a eso es que nosotros vamos a determinar qué materiales son los más resistentes a este tipo de condiciones. Posteriormente, tenemos también que tomar en cuenta el proceso constructivo. A veces cuando no utilizamos el recurso adecuado, la mano de obra calificada, las herramientas o las máquinas adecuadas, ponemos en riesgo la calidad del material y por lo tanto el proceso, la calidad de la estructura como tal. Podemos tener un elemento de madera o un elemento de metal de muy buena calidad o con calidad certificada de fábrica, pero al momento de manipularla, al momento de realizar cortes, soldadura o realizar las uniones, que lo hacemos utilizando pues el recurso humano y, o sea, las herramientas, ahí podemos en algún momento, si no tenemos el cuidado, ni la experiencia, ni la capacitación adecuada, podemos dañar el elemento, ¿verdad? Y esto puede verse reflejado en la disminución de las características o de la calidad de la pieza o el material, y eso pues se va a ver reflejado en la disminución de la vida útil del elemento dentro de la estructura. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes que debemos de analizar, ¿verdad? No solo la disponibilidad o en este caso el precio del material, sino que también las condiciones climáticas. Hay elementos que son mucho más resistentes a ciertas condiciones de clima, temperaturas y ambientes que otros, ¿verdad? Otro aspecto fundamental también de la vida útil es el mantenimiento, ¿verdad? Debemos de tener un plan de mantenimiento independientemente de qué material utilicemos para la estructura, para poder garantizar esa vida útil e incluso prolongarla un poco más. También vemos que es fundamental promover edificaciones con larga vida útil, reduciendo las posibilidades de obsolescencia y manteniéndolos vigentes, de modo de evitar demoliciones o reemplazos de sus componentes. Elegir materiales de larga vida útil y procurar mantenerlos en buen estado implica a largo plazo reducir la extracción de nuevas materias primas y disminuir la cantidad de basura o desechos generados.
Ahora vemos que existen ciertos aspectos que influyen en la duración y funcionamiento de las estructuras. Dentro de ellas encontramos la resistencia mecánica, la estabilidad, la oxidación y la dilatación. Dentro de la resistencia mecánica se considera resistente cuando soporta los esfuerzos que ya hemos mencionado con anterioridad, incluso los que vimos ya en la clase anterior, y que estos elementos puedan soportar los esfuerzos sin romperse o deformarse. Estos esfuerzos no son siempre fáciles de identificar y pueden ser debido, en este caso, pues a las diferentes cargas a las cuales están siendo sometidas. Por eso es bien importante analizar los elementos dentro de una estructura para poder determinar cuál es la función que cumple cada elemento. Si el elemento está sometido a compresión, a tensión, a tracción, a flexión o a corte, o incluso, como vimos también en las clases en la clase anterior, hay elementos que en algún momento están sometidos a todos los esfuerzos, solo que siempre hay un esfuerzo, uno o dos, que son como los mayores, ¿verdad? Los que más afectan al elemento, pero en determinado momento están siendo sometidos a todos estos esfuerzos, ¿verdad? Entonces es bien importante poder identificar cómo es el comportamiento del elemento para poder determinar el material, la sección, la medida y las condiciones que debe tener para poder resistir, para tener esta resistencia mecánica. Tenemos la estabilidad, que ya lo mencionamos también, es una estructura que se considera estable cuando se resiste a volcar, ¿verdad? Para esto, pues debemos de tener presente o considerar que tu centro de gravedad siempre debe de estar sobre la base y lo más pegado al suelo posible. También podemos definir el centro de gravedad como un punto imaginario donde se concentra toda la masa del objeto. Tenemos también la oxidación, que es un efecto destructor que provoca el deterioro paulatino de las estructuras metálicas hasta provocar su inutilización. Uno de los métodos paliativos que se utiliza en este caso es la pintura anticorrosiva. También hay otros elementos como el galvanizado o utilizar estructuras de materiales inoxidables. Eso pues también va en función de qué agentes externos van a estar afectando la estructura, ¿verdad? Si estos elementos van a estar en contacto directo con el ambiente, con el viento, la lluvia, etcétera, o si estamos, como les comentaba hace algunos momentos, en lugares donde hay mucha presencia de salinidad, ¿verdad? Como cuando estamos cerca de las orillas del mar o en la playa, ¿verdad? Esta salinidad puede corroer de manera mucho más rápida el material, entonces tenemos que utilizar pintura anticorrosiva o epóxicos especiales para proteger la estructura. Tenemos también la dilatación, que es una propiedad para la cual ciertos materiales aumentan su volumen con el aumento de la temperatura. Este aumento de tamaño se puede producir normalmente en épocas como verano y puede afectar a las estructuras grandes. Es decir, si nosotros no contemplamos esta punta, recordemos que si tenemos estructura de metal o de concreto, en algún momento con las altas temperaturas estos materiales se expanden y si no le contemplamos ese espacio, esa punta, podemos generar ciertas deformaciones o podemos generar también ciertos agrietamientos en los diferentes elementos. Por eso ustedes pueden darse cuenta que en los puentes se genera siempre se deja ese espacio, ¿verdad? Que a veces es como una grada que se tapa con una lámina, ¿verdad? Pero normalmente es la junta o el espacio que se deja para poder absorber en este caso incluso también para el movimiento, ¿verdad? Porque un puente está diseñado para tener cierto movimiento, porque ya vimos que si es demasiado rígido, puede fracturarse, ¿verdad? Puede romperse. Entonces, se le deja estas juntas de dilatación, ya sea por el tema de los materiales y también para que tenga un movimiento siempre dentro de los parámetros permisibles, ¿verdad? Para que pueda disipar la energía o las cargas a las cuales está siendo sometido.
Entonces, con esto, pues damos por concluida la clase el día de hoy. Antes de despedirme, pues hacerles el recordatorio de la evaluación de desarrollo de las clases virtuales. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Saludos.